Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este ciclo que ya es el cuarto año consecutivo en el aire de AM 1220 Ecomedios. Y hoy, bueno, con un invitado especial, ya lo estoy viendo, ahí está el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, el doctor Jorge Neira, académico de la Academia Nacional de Medicina, y Fernán Quirós, el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que Jorge, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. Sí. Muchísimas gracias a la producción general de Horacio Fernández. Un poquito tenemos la alegría de contar hoy con el doctor Fernán Quirós, al cual le explico que este es un programa que encuentra su origen en el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, creado en el año 2004, y en el año 2012 por creatividad de nuestro amigo Jorge Neira, que hoy nos acompaña, se tituló el capítulo médico del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, Grupo Medeos. El Foro para el Desarrollo de las Ciencias tiene 4 objetivos, que es salud, educación, bioética y administración de justicia. Nos focalizamos a partir, como decía, del año 2012 y se redactó un documento por 50 integrantes interdisciplinarios sobre la cobertura universal de salud, que podemos poner a su disposición en cualquier momento, señor ministro, al cual le agradezco su presencia y colaboración. Jorge Neira, como usted podrá interpretar, yo vengo de la abogacía, del derecho, si es que existe, digamos. Estamos en periodo de dudas generales. El doctor Jorge Neira es el conductor natural en estos temas y creo que se conocen hace años, pero para mí, desde lo personal, doctor Fernán Quirós, una enorme alegría haber podido, que usted ha hecho un lugar en su agenda y dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias y un honor para todos nosotros. Jorge Neira. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, ante todo, como reiterar lo que decía Miguel, para nosotros es un enorme honor que vos hayas aceptado compartir este espacio con nosotros. Eh, y nos parece que sos un referente, sobre todo en algunos temas como es la gestión de salud, ¿no? Estamos acostumbrados a las inauguraciones, a las inauguraciones de paredes, como decía Paco Magli, no de personas. Y entonces, cuando alguien trabaja fundamentalmente en el tema de gestión, para nosotros es casi un halago, porque me parece que esa es la línea de trabajo. Fíjate vos que este país que está entusiasmadísimo con la inteligencia artificial, no se da cuenta que para que la inteligencia artificial, que es una herramienta, sirva, hay que tener buenos datos. Si no tenés buenos datos, no podés tomar estrategia de intervención y por más que tengas el mejor algoritmo, si no lo pones sobre una base que tenga datos de calidad, no da el resultado que uno pretende. Como vos estás en este tema, vos estás formado en técnica médica, pero además estás formado en investigación y sobre todo en administración de la salud, en gestión, en datos, en tecnología de información, nos parece que sería muy bueno que nos contaras, digamos, cómo es tu aproximación a esto y un gran desarrollo. Vos sabés que yo tengo un intermediario entre vos y yo, que es mi hermano, que es el director del Gutiérrez, que siempre me cuenta las cosas y conversamos las cosas que llevan adelante, cosa que a mí me parece bárbaro. Y yo le tengo un gran cariño además al Hospital Gutiérrez por mi residencia. Yo hice la residencia de la Clínica Médica de Adultos, pero siempre tuve mucho vínculo con el Gutiérrez. Y siempre me cuenta de las cosas que van avanzando y me parece que sería muy interesante escucharte que nos muestres cómo es el desarrollo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con tecnología de la información, cómo se integra el sistema de salud en las distintas cosas y cuál es el futuro, cómo son los tiempos que vas llevando, porque sé que vos sos muy cuidadoso con los tiempos, ¿no?
no es esto de golpe, sino que vas teniendo una línea de trabajo que a mí me parece que es muy interesante que nos cuentes. Así que este es tu programa, Fernán, sentite en casa, y la idea es que puedas desarrollar siempre y cuando quieras tus temas aquí. No se te escucha, Fernán. Quizás tengas algún micrófono, alguna cosa. Dale, 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 sé tranquilo. Bueno, mientras tanto, Miguel, te quería comentar que mañana va a ser 50 años que me recibí de médico. Ah, bueno, yo te daba menos, ¿Eh? yo te daba menos. No, mañana va a ser 50 años. Yo me recibí el 7 de marzo de 1975. Me dieron la matrícula en el 76, porque la matrícula te la daban en trámite, ¿no? Cuando empecé la residencia en el 75, por supuesto. Y me recibí en el 7. Felicitaciones, felicitaciones, Jorge. Eh, solamente, perdón, agrego, si el doctor Quiroz está escuchando, que es un horario difícil para la radio, pero que sepan todos, inclusive él, que está haciendo ese esfuerzo de agenda. Ahora, ahí va, Fernán, ahí va. Me parece que tenés que apagar la otra, uno de los, porque acá no se te acople el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí, perfecto, Bien. Fernán. Ah, perfecto, ahora ya está, porque estaba abriendo el celular, si no lo hacíamos por el celular. Doctor Bueno, Quiroz le agregaba que el programa, a partir de mañana o pasado, se retransmite a todas las redes sociales por todo el país, o sea que su palabra va a ser bienvenida y escuchada, eh, porque tratamos que sea una salud pública federal, o sea, no, claro. no todo se decida en Buenos Aires, por más que su gestión acá sea ejemplar. Muchas Adelante, gracias. doctor. Muchas gracias, gracias Miguel, gracias Jorge. La verdad que es un gusto para mí charlar con ustedes y compartir un poco las cosas que estamos haciendo acá, ¿no? Y a mí lo primero que me viene a la mente comentar, Jorge, por tu introducción, es aclarar siempre que, y yo insisto mucho cuando doy charlas al respecto, que es las tecnologías de la información y sobre todo los sistemas informáticos de gestión de documentación clínica, como es la historia clínica electrónica, los sistemas de órdenes médicas para prescribir medicamentos o para hacer indicaciones de estudios complementarios o para evaluar resultados o estudios ya realizados, todo lo que es la tecnología de la información dedicada a la salud, nunca son un proyecto per se, son Claro, una estrategia de fortalecimiento de la estrategia sanitaria. Por eso siempre es tan difícil en la Argentina tener una agenda digital en salud, porque la estrategia sanitaria es muy cambiante y muy poco definida a nivel nacional y a nivel federal, ¿no? La coordinación de las 24 jurisdicciones. Entonces, un poco lo primero que tengo para decirte es que, naturalmente, lo que nosotros hemos definido primero es una estrategia sanitaria, que como toda estrategia sanitaria define un norte hacia dónde ir, y como bien decías vos, suelen incluirse en planes estratégicos que son a 5 o 10 años, porque los cambios de un sistema tan potente como es el sistema público de la ciudad, con 34 hospitales, 50 centros de salud, 45.000 trabajadores, son cambios que requieren una planificación, una implementación paulatina, progresiva, para ir agregando valor y no destruyendo lo que había, ¿no es cierto? Entonces, primero déjame aclararte cuál es un poco la estrategia sanitaria y sobre ella, por qué las tecnologías de la información nos vienen apoyando y van a seguir en el sentido de fortalecer y facilitar la implementación de esta primera agenda, que es lo más importante, ¿no? Es, sí, es, tal es cual. el fondo lo que estamos buscando. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos instituciones de una larga trayectoria que han sido pioneros en términos de capacidad de resolución y desarrollo científico-tecnológico humano, que han tenido un desarrollo muy, entre comillas, endogámico. Cada hospital tiene su historia, pero no ha habido una historia del sistema público de salud, menos aún a partir de los 90, donde se integraron efectores que venían del gobierno nacional con algunos que venían de la ciudad. Entonces, el paso número uno fue crear una estrategia de integración en lo que se llama genéricamente redes integrales de cuidados progresivos. Entonces, definir el primer nivel, la estrategia de atención primaria, cuál es el nivel de resolución que tiene,
¿Cuál es el nivel de distribución barrial? Yo te hablé de 50 centros de salud, eso significa que en cada barrio porteño tenemos un efector. En algunos la densidad de los efectores es mayor porque la gente que usa el sistema está más concentrada, en otros la densidad es más distribuida. Pero básicamente lo primero es poner un centro de salud, un equipo familiar con un pediatra, un generalista o un clínico, un enfermero comunitario, una promotora de la salud bucal y odontológica acompañando, la salud mental acompañando, el neurodesarrollo, el acompañamiento del niño acompañando, en cada barrio de la ciudad, con plena accesibilidad barrial y sobre todo que cada centro de salud adapte su estrategia de acuerdo a las cualidades, características, no solo demográficas, sino también obviamente epidemiológicas del barrio que atiende, ¿no? Entendiendo que la salud es una construcción que no solamente alcanza la biología, sino tiene que mucho que ver con los determinantes sociales de la salud, la forma en que la gente vive, trabaja, el nivel de dificultad social y local, barrial, que tiene cada una de las personas. Entonces, primero es el sistema de salud se construye en el vínculo del centro de salud y el barrio, y para eso tenemos un puente muy potente, que son nuestras promotoras de salud, que cada equipo territorial, después te voy a contar esos equipos cómo se construyen, pero cada equipo territorial o familiar tiene una promotora que vive en el barrio y que sabe las cosas de que se hablan y las problemáticas que tiene en el barrio y se vinculan con el sistema de provisión de servicios que tiene el centro de salud. Te hablaba de los equipos. Nosotros tenemos estimado que un equipo familiar que básicamente atiende a la familia con el generalista y el pediatra y luego el enfermero los complementa como equipo familiar, atiende alrededor de 700 familias, son unas 3.500 personas. Entonces, cada 700 familias que están en el área de referencia de ese centro de salud, lo llamamos CESACS en la ciudad de Buenos Aires, cada 700 familias o si vos querés, la cantidad de manzanas que viven en 700 familias que se atienden en el sistema público van definiendo la cantidad de equipos territoriales que ponemos en cada centro de salud, como te dije hace un rato, complementado después por las otras profesiones del equipo sanitario, ¿no? De la atención primaria de la salud. Entonces, Eso es promoción y protección, digamos, ¿no? No solo efectivamente, es prevención, sino promoción y protección. promoción, protección, y le agrego dos palabritas que las vamos a ver ahora por la tecnología de la información, es coordinación y continuidad de cuidados. Claro. Digamos, en algún lugar está la capacidad del sistema de salud de conocer la dinámica de ese paciente, de esa familia, de esa manzana, de cuáles son las problemáticas históricas que tienen y cómo es la forma que responde cada uno de los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, coordinación y continuidad de cuidado, que son dos instrumentos que son esenciales en la calidad de servicio y en la eficiencia de los cuidados de la atención primaria. Y por eso te decía dos palabritas, porque luego la coordinación y continuidad de cuidados se apoyan en la estrategia de tecnologías de la información. Ya vamos a volver ahí cuando vayamos al segundo capítulo. Pero entonces esto es digamos, el 90, 80, 90% de la problemática de la cotidianeidad se atiende en el centro de salud. Nuestros centros de salud son centros grandes, de 14, 16 consultorios, con 2 sillones odontológicos, con sala de espera, con Zoom para encuentros digamos, familiares y barriales. Entregamos todos con farmacias durante toda la apertura, damos gratuitamente la medicación a los pacientes que se atienden, entregamos la leche, en fin, son centros muy potentes donde trabajan unas 300 personas del equipo de salud en cada barrio y intentamos contener y acompañar a la mayoría de las familias en la mayoría de las problemáticas. Sobre ese primer nivel, estamos construyendo en la ciudad lo que llamamos el nivel y medio. ¿Cuál es el nivel y medio? Tomamos la experiencia de Rosario, que ha sido muy buena, y lo llamamos de la misma manera, son centros, CEMAR se llaman, Centros Médicos Ambulatorios de Referencia, en donde ya las especialistas que están ahí son especialistas de segundo nivel de consulta ambulatorio. Está el traumatólogo, está el cardiólogo, endocrinólogo, el neurólogo, en fin. Y por supuesto, estudios complementarios de más resolución, como puede ser mamografía, radiología, ecografía, densitometría, menos tomografía y resonancia, un poco la mayoría de los estudios complementarios ambulatorios. Tenemos 4 CEMAR, 2 ya funcionando, 2 en construcción, en 4 cuadrantes de la ciudad, a donde los CESACs, estos que yo te contaba, derivan de manera coordinada o con
con derivación automática a través de los sistemas informáticos de turnos, tienen acceso a los turnos y ya directamente le entregan el turno en el centro de salud para que se vayan con el turno a ese lugar. Ese es el nivel y medio, que estamos en construcción de él. Nos va a llevar un par de años todavía terminar de estabilizarlos. Sobre ese nivel y medio está el segundo nivel de hospitales generales de agudos. Nosotros tenemos 14 hospitales generales de agudos de adultos, 2 hospitales generales de agudos de pediatría, Sí, más señor. 14 departamentos de pediatría en los generales de adultos, de adultos, ¿no? Los generales de Y uno y adultos. medio que es el Durán, ¿no? Que es un poquito más. No, y el Durán, que tiene un nivel de complejidad mayor porque tiene una terapia intensiva pediátrica. Nosotros en Claro, realidad intentamos no tener terapias intensivas pediátricas en lugares donde no estén todas las especialidades pediátricas, porque siempre una interconsulta de algún paciente complejo, pero la terapia del Durán lo que hacemos es la utilizamos sobre todo para la atención del invierno, de las bronquiolitis y cuando las terapias intensivas de los hospitales generales de pediatría tienen otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero en general, una cosa importante, Fernando, Fernández, que me parece que lo que acá se desalienta, digamos, es la atención ambulatoria en el hospital, ¿no? Porque el hospital tiene, digamos, un frente externo, digamos, que es el que recibe la demanda, y entonces el hospital tendría que transformarse simplemente en lo que es un segundo nivel de atención que para los pacientes que requieren internación o para las emergencias, ¿no? efectivamente, por eso yo estoy contando así de a poquito, voy contando cómo se construye la red de cuidados progresivos, que empieza en la comunidad, se vincula con el CESAC, transita por el CEMAR y Claro. eventualmente para otro tipo de estudios o otro tipo de especialistas va al hospital general de agudos. Ese es un poco el flujo que lo llamo, yo te decía coordinación y continuidad. ¿Por qué coordinación y continuidad? Coordinación porque desde cada uno de esos lugares que te dije, la persona, en el mostrador se le puede dar un turno para el otro lugar, Claro, tanto hacia arriba de la complejidad como hacia abajo. Estamos implementando en este momento todo el plan de seguimiento del recién nacido, las primeras 4 semanas en el hospital donde tuvo el parto, con los neonatólogos locales, y a partir de la 4ª semana el propio neonatólogo le da consulta con el pediatra del CESAC y se va del hospital con coordinación de cuidados, es decir, ya se va con el claro. turno dado y no tenemos un gap ahí que la madre busca el turno para el chico. En fin, toda esa parte de funcionamiento de la red estamos en plena implementación, entendiendo que hay algunos hospitales de la más alta complejidad, por ejemplo, pediatría, los que vos nombraste, o en adultos, 4 hospitales de más alta complejidad que además absorben alguna problemática particular. Pero el secreto acá, como bien dijiste vos, es que cuanto más descentralizado y más afuera del hospital estamos, más humana y coordinada y continuada el cuidado profesional, Absolutamente. porque obviamente el Personalizado, ¿no? pediatra que conoce al chico y a la familia y a la madre, porque trabaja en un equipo con el generalista que le cuenta la situación que está transitando el adulto, siempre tiene mucho más información para atender las problemáticas del niño que una consulta aislada en un ambulatorio de un hospital donde no tenés el contexto histórico del paciente. Así que Claro. estamos trabajando mucho en esa coordinación y después viene la continuidad, que es decir, bueno, si va cambiando de nivel de complejidad, lo más importante acá es que la información acompañe al paciente, porque no hay continuidad de cuidado si no hay continuidad de la información de lo que viene opinando cada uno de ellos y viene resultando. Y ahí viene Claro. la historia clínica electrónica, que es un poco lo que hablábamos hace un ratito. El sistema de turnos para la coordinación de cuidados, el sistema de historia clínica electrónica para la continuidad de cuidados. Y de acá es donde se integra la estrategia sanitaria con la estrategia informática, ¿no? Que tiene que ver, además, la agenda digital tiene algunas ventajas, que es, hoy por hoy, por ejemplo, te sacas sangre en antes, ¿qué pasaba? Cuando tenías que hacer un laboratorio, te veía el médico de cabecera en el CESAC y te mandaba al hospital a pedir un turno para el laboratorio, volvías otro día a sacarte la sangre, volvías otro día a buscar el resultado y después volvías otro día al CESAC a mostrarle a tu médico el resultado. Claro. Bueno, hoy ¿qué hemos hecho? Vos vas al CESAC, el extraccionista va al CESAC, toma las muestras en el CESAC, ya con la etiquetadora y con el registro del dato para el laboratorio de origen del hospital que corresponde, la sangre circula, va al hospital, se procesa, se carga en el sistema informático y vuelve a la historia clínica electrónica, además, de manera que vos vas al CESAC un día, te sacan sangre y volvés otro día a ver a tu médico. Y Claro, no tal tenés cual. Con la estas 4. información que la tenés digital. Exactamente. Entonces, toda la estrategia de coordinación y continuidad son esenciales porque está bien demostrado que tanto la pérdida de la calidad de servicio como el aumento de los costos del sistema de salud se juegan fuertemente en esas 2 palabras, cuando vos quebrás la coordinación o la continuidad. Entonces, Claro. nosotros trabajamos muchísimo en eso, en darle dinámica a la red, en asignar planificadamente
cada CESAC a dónde continúa hacia arriba, cada hospital a dónde descomplejiza hacia abajo, y sobre todo que cada manzana está georreferenciada en cada persona que vive en cada casa, tiene predeterminado cuál es su CESAC, cuál es el lugar donde saca la sangre, cuál es el SEMAR que le corresponde, cuál es el hospital que va. Y eso es un poco la dinámica de la red, que las tecnologías de la información actuales son tremendamente potentes, ¿no? Y entonces llegar al punto, como decías vos, que los hospitales se vuelvan lugares para la guardia, lugares excepcionales para el ambulatorio y sobre todo que el flujo de hospital sea para la atención de pacientes que requieran observación o internación. Ese es el esquema general que tiene la ¿Y lógica de la pudiste dinámica. avanzar con el tema del cuidado progresivo intrahospitalario? Bueno, ese es la segunda aspecto, que es después en cada nivel trabajar en los cuidados progresivos. Y el más importante, el que decís vos, en los hospitales, porque venimos de hospitales pabellonados con el jefe del pabellón. Pero no Y son solamente pabellonados estructuralmente, sino pabellonados mentalmente. exactamente. Sobre todo, eso se ve muchísimo en los hospitales. Cuanto más universitarios son, más se ve, ¿no? Porque está Claro, la sala del profesor, que viene con una vieja historia de cómo funciona. Estamos avanzando mucho en ese sentido. Ya tenemos 3 hospitales generales de agudos que han entrado en la dinámica hospital de cuidados progresivos, el más completo de todos, porque es el hospital más nuevo, y entonces empezamos así de entrada, es el Cecilia Grierson, que sí, sí. está en la Comuna 9. Es todo un hospital de cuidados progresivos, no tiene internación por especialidad. En el Hospital Fernández estamos progresando en ese sentido, en el Hospital Argerich también, en el Hospital Álvarez parcialmente, es decir, que vamos avanzando hospital por hospital en que el hospital tenga una internación indiferenciada, con cuidados clínicos generales, y luego tenga el especialista de la profesión o de la especialidad o Claro. la práctica que El tenga, que ¿no? camine, que el que camine sea el médico y no el equipo de salud y no el paciente, ¿no? Dentro del hospital. Efectivamente, efectivamente. Ese es un poco el esquema general de lo que es la dinámica de la red. Después, por supuesto, tenemos algunos otros ejes que tienen que ver con el desarrollo profesional, de cómo fortalecer los profesionales, cómo volver ¿cómo te diría? Viste que en los sistemas públicos donde durante mucho tiempo los profesionales se sienten poco escuchados, a veces el profesional te deja el cuerpo en el hospital y se lleva el alma a otro lugar de su vida, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces yo siempre digo, estamos implementando una estrategia de recuperar las almas de nuestros profesionales. Sí, la adherencia, la pertenencia, digamos, es Sí, algo que es muy importante porque finalmente vos te sentís cómodo cuando tenés pertenencia, ¿no? Y uno a veces establece pertenencia no solamente en un lugar donde más gana plata, sino donde está mejor. por supuesto. El médico se tiene que sentir orgulloso de dónde está y de lo que hace, y para Claro, eso tiene que tener las condiciones no solamente físicas, sino también de la cultura organizacional, también de las tecnologías que requiere para hacer su tarea, y luego de los instrumentos que necesita para resolver la problemática a los pacientes que está atendiendo. Entonces, si vos claro. ves pacientes permanentemente y cuando requerís instrumentos para resolver el problema de esos pacientes, te ocurre que no los tenés a mano, naturalmente perdés tu energía. Entonces estamos trabajando mucho en eso. Y Fernán, el tema del tercer nivel, antes de pasar, digamos, específicamente ya al tema hospitalario, el tema del tercer nivel, ¿cómo lo tenés resuelto? Porque, digamos, es una demanda difícil, ¿no? Hay pocos centros, están poco articulados, no todos. ¿Cómo resolvés el tema del tercer nivel? Porque también, así como estás avanzando con el primero y el segundo, también la descarga del segundo hacia el tercero, ¿no? Sí, por supuesto. Antes déjame aclarar una cosa de la dinámica de la red, que es muy importante porque es bien particular de las megaurbes y sobre todo es bien particular de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que yo te conté es la estrategia para atención de una red de cuidados progresivos, coordinados y continuados, de una persona que naturalmente tiene que vivir en tu territorio, porque vos Claro, no podés coordinar el cuidado de alguien que vive a hora y media de tren. claro. Con nuestra Eh, eh, provincia. entonces, el sistema público de la ciudad tiene un sistema bimodal, que es el modo de cuidados coordinados y continuados en red, que es el que yo te conté, que es para todos los porteños. Vos sabés que nosotros tenemos cerca, casi ya 1 millón de porteños que se atiende frecuentemente en el sistema público. De los 3 millones que hay, un Sí. millón son pacientes habituales del sistema público. Algunos podrán hacer alguna práctica afuera, tendrán el 30 o 40% tienen alguna cobertura de salud, pero se atienden frecuentemente el sistema público. Ese es el sistema principal al cual le ponemos toda la energía. Y luego tenemos una segunda modalidad, que es, lo llamamos atención episódica, que es como son los sistemas en general en la Obvio, tal historia. cual. Que es, bueno, viene alguien del conurbano bonaerense, llega al ambulatorio de un hospital y se atiende. Ese no tiene la misma dinámica.
Entonces tenemos un sistema bimodal. El modo donde ponemos cada vez más energía, cada vez más recursos, cada vez más estrategia, cada vez más resolución, que es para la red de cuidados progresivos del porteño, y luego la capacidad remanente del sistema público la dedicamos a la atención episódica a las personas que vengan. Por eso Es que hablamos siempre de una si uno marca piensa, que es Fernán, como modelo virtuoso, digamos, esto que están haciendo, el municipio del lado debería tener el mismo modelo virtuoso para sus habitantes y el de al lado, de tal manera que estas transferencias sean ocasionales, simplemente porque transita o por lo que sea, pero no como una cosa habitual, ¿no? desde ya que sí, pero en la medida que el sistema de la ciudad sea mucho más competente y mucho más Obvio. accesible, Es un atractor. no- tenemos flujo del conurbano, y ese flujo del conurbano le vamos dando una atención episódica con este formato, siempre de vuelta manteniendo esa marca de prioridad porteña de la red de cuidados progresivos, que es la que estamos fortaleciendo y mucho, ¿no? Ahora volvamos para tu pregunta, digamos, sobre el primer nivel. El segundo nivel, como bien vos decís, viene el nivel. Yo lo dividiría en dos partes tu pregunta, o en dos niveles diferentes. A lo que hoy, porque antes el tercer nivel era una generalidad, ahora yo la dividiría en dos funciones bien separadas. El cuidado de los internados de larga estancia, y son pacientes muy medicalizados que requieren un cuidado médico muy particular, pero no requieren un hospital general de agudos. Claro, Entonces diríamos internaciones de larga estancia. A veces esa internación de larga estancia es por las razones biológicas o médicas de la problemática, un traqueostomizado de difícil manejo de secreciones, en fin, claro, un claro. paciente en recuperación neurológica de larga estancia, en fin. Pero la condición de internados de larga estancia, que a veces es biológica o a veces es una combinación de lo biológico con la inestabilidad familiar y social que requiere. Tal Vos cual, requerés un que paciente no con un puede aceptar. equipamiento necesario y vive en un lugar donde el equipamiento no puede dar garantía de funcionamiento. Entonces, pero finalmente hay un paquete que es internaciones de larga estancia, que son pacientes que pueden terminar con el cuidado familiar y social en algún momento, pero tienen una transición que a veces es de 4 meses, de ocho Tal cual. meses, de un año, hasta estabilizar el cuidado donde vos entrenás a la familia, bla, bla, bla. Y luego están, entre comillas, los pacientes que requieren un lugar de por vida, o debido a que no tienen el contexto social o familiar a donde ir a vivir. Hay personas que están en situación de calle, otras que la familia no tiene la capacidad de ocuparse de él, en fin, a lo que llamaríamos, entre comillas, más el histórico tercer nivel, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, nosotros que vamos atendiendo cada una de estas problemáticas una por una. Lo primero que estuvimos trabajando mucho y hemos mejorado muchísimo es en definir efectores de larga estancia y darles la potencialidad o aumentarles la complejidad de resolución de esos efectores. Para eso, por ejemplo, en el Hospital Roca, que es un hospital típico de rehabilitación Sí, neurológica, conozco muy hemos bien. instalado una terapia intermedia que tiene algo más de 20 camas. Y entonces la terapia intermedia tiene los cuidados para traqueostomizados, para pacientes más complejos, con alimentación enteral. Las enfermeras están capacitadas para eso. Entonces hemos puesto algunas camas allí. Hemos puesto camas de atención clínica en el Hospital Moyano, una sala de más de 20 camas también, de atención clínica, con clínicos, con enfermeros para larga estancia. Hemos fortalecido la internación en el IREP, aunque el IREP tenía un foco muy orientado a pediatría. Hemos ampliado ese foco y hemos abierto un poco más a adultos. Es decir, que hoy tenemos más de 50 camas de cuidados de internación prolongada o de larga estancia que nos han resuelto buena parte de la problemática que tenemos en los hospitales públicos. Siempre quedan 20 o 30 pacientes en tránsito, uno o dos por hospital, No, que tal estamos cual. viendo cómo resolverlo, pero genéricamente te diría que es una problemática que la hemos atendido de una manera bastante masiva. Y después tenemos la problemática de los terceros niveles, que ahí te diría tenemos dos estrategias. Una, hay unos hogares, Doctor Quirós, sí, perdón, tenemos, por supuesto, muy interesante. Con esto que usted está por plantear, le pedimos un minutito para volver y entramos de la misma forma que al principio. ¿Puede ser, por favor? cómo no. Yo te Entonces, agregaría otra idea, Fernán, para cuando empieces, digamos, también pensar el tema de la rehabilitación temprana intrahospitalaria como elemento intermedio. Así que lo charlamos en un minuto. Sabés que estás por el mismo link, ¿no?
Dale, sí, para cerrar lo anterior, tercer nivel estamos trabajando en los hogares propios y sobre todo con el PAMI, que facilite la llegada a los terceros niveles y demás. Bueno, yo Claro. salgo y voluntarios link, Exacto. Mil disculpas. ¿no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y pasado el corte comercial de la radio, seguimos en el aire. Jorge, Miguel. Como estábamos hablando, vos estabas hablando del tercer nivel, ¿no? Y yo te decía el tema de la rehabilitación temprana en el hospital como una proyección desde el tercer nivel es el segundo, ¿no? Como para facilitar, digamos, esa transición que vos decís del enfermo de larga estancia, que por ahí, no sé cómo lo ves, como cuál es la oportunidad, digamos. Sí, decididamente nosotros, además la pandemia nos demostró la necesidad Pero, de, claro, de los step down o los cuidados progresivos, haciendo rehabilitación temprana desde el primer día, ¿no? claro, Nosotros lo que hemos hecho es, en varios hospitales, el Hospital Fernández es un ejemplo, el Hospital Pirovano es otro ejemplo, porque están mucho más estructurados los equipos y tienen una sala especial, pero en todos los hospitales como programa, pero nosotros tenemos un programa de step down de las áreas críticas, sobre todo de terapia intensivas, claro. que lo que hacen es identifican al paciente en la terapia, empiezan la rehabilitación en la terapia, y algunos de ellos tienen programas de recuperación, por ejemplo, respiratoria o neuromuscular, en salas específicas de donde, digamos, de la terapia pasan a la posterapia. Sí, sí, sí. Hoy, ahora incluso dentro de la misma terapia, digamos, con tener una bicicleta, E- alguna cosa para hacer Efectivamente. ejercicio, ¿no? Digamos, la kinesiología empieza en la terapia, pero después Claro, el equipo multidisciplinario tiene en algunos hospitales una sala específica por donde pasan los pacientes y empiezan la rehabilitación bien temprana. De hecho, tanto el ROCA como el IREP, digamos, se especializan en recibir en la etapa aguda, porque vos sabés perfectamente bien que la chance de recuperación se juega en los primeros días o primeras 2 semanas. tal Entonces cual. ahí trabajamos intensamente en el área neuromuscular, muy orientada a la rehabilitación precoz, en el área respiratorio, muy orientada a poder hacer una alta más precoz de la terapia, por cuidados respiratorios especiales que le podemos dar en una sala específica, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece que una cosa interesante también que podrías comentar es cómo articulaste, digamos, el tema de los servicios de apoyo como laboratorio, como farmacia, como imágenes, en este sistema, es decir, integrados de tal manera que, como vos decís, se disminuyen todas las cosas no necesarias y uno puede acceder rápidamente al estudio, rápido, sin necesidad de, bueno, como vos comentaste antes, pero ¿cómo lo integrás esto, digamos, en el sistema, ¿no? Bueno, desde ya eso ha sido el trabajo desde que salimos de la pandemia empezamos a trabajar en esa problemática, que son estudios complementarios frecuentes, la integración en toda la red, para lo cual hemos tenido que trabajar un montón, porque vos fíjate de dónde venimos.
Hemos trabajado muchísimo en el laboratorio, ya lo hemos terminado. Estamos ahora en estos días en los últimos 2 hospitales y estamos en este año en la agenda digital. Tenemos todos los departamentos de imágenes, ya estamos trabajando en ello. Ahora te cuento bien cómo hemos avanzado. Pero básicamente, ¿cuál era el problema que teníamos? En laboratorio, por ejemplo, cada uno de los laboratorios, vos sabés que cada hospital tiene su laboratorio de rutina, programado su laboratorio de urgencia. Algunos hospitales tienen más de un laboratorio, porque a veces está el laboratorio de endocrinología separado o el laboratorio de inmunología separado. Bueno, el hospital de niños es un ejemplo de eso. Sí, sí, tal cual. Entonces, Y muchos claro, de referencia, ¿no? Y muchos laboratorios de referencia, ¿no, Gutiérrez? son laboratorios hiper especializados, son referencia Claro. nacional y por lo tanto han tenido equipos profesionales que se han desarrollado con equipamiento, tecnología, estrategias muy particulares. Bueno, por supuesto que tenemos 34 hospitales y teníamos cerca de 70 laboratorios, ¿no? En Claro. total. Entonces, ¿qué es lo que primero teníamos problemática a resolver? Que la misma práctica hecha con el mismo equipamiento en diferentes hospitales se nomenclaban con diferentes nombres semánticos. Claro, tal cual. Y alguna misma práctica, por hacerse con diferentes métodos, tenían valores de referencia diferentes. Entonces, la primera tarea fue homogeneizar Homogeneización, eh, homogeneización. toda la semántica de los analitos, se llaman, que es si el hemograma, qué incluye el hemograma, un hemograma que incluye, a cómo se le llaman las plaquetas, a cómo se solicita. El diccionario de la base de datos. Efectivamente, toda la semántica del diccionario de base de datos. Lo segundo que tuvimos que hacer es relicitar todos los llaman los LIS, los sistemas de información de laboratorio, que es el software que se vincula con el equipo que procesa la sangre y que recibe del equipo que procesa la sangre el resultado del estudio. Vos tenés el equipo que procesa la sangre, el LIS que procesa la muestra y luego la historia clínica que solicita el pedido. Claro. Cada una de esas aplicaciones tenía que interoperar, se llama técnicamente, Sí, que sí. es entenderse entre sí cuando le da una orden un equipo al otro. Bueno, teníamos tantos LIS como laboratorios había, y muchos LIS estaban en plataformas tecnológicas que eran incompatibles con los otros LIS. Claro, sí, sí. Entonces, lo que hicimos, estuvimos un año entero trabajando en eso, y al día de hoy te puedo decir que todos los laboratorios están integrados en una misma estrategia con un formato de, entre comillas, LIS único, con diccionario único y de múltiples lugares de procesamiento de la muestra. Entonces, hoy vos te haces un análisis en cualquier lugar del sistema público, te sacan la sangre en el CESAC o te sacan la sangre en el hospital, no sé, Argerich, o te la procesan en el hospital Pirovano. Tu historia clínica electrónica tiene una grilla donde te muestra todos los análisis de todo el tiempo, de toda tu vida, que son todo el sistema público. Claro, Eso es tal una cual. primera cosa que ya está terminada y que funciona muy bien, te vuelve el resultado por mail o por WhatsApp, a donde vos des el factor de contacto y no tenés que ni venir a buscar los resultados y a tu historia clínica ya va, de manera que tu médico ya lo recibe en forma automática. En todo lo que es laboratorio ya está terminado. ¿En qué estamos trabajando en este momento? Empezamos a trabajarlo fuertemente en octubre del año pasado y yo he estado visitando todos los hospitales enero y febrero. El avance de este aspecto es en todo lo que es imágenes, que tiene un conjunto de componentes. Por un lado, el RIS, que es el Sistema de Información Radiológica, Sí, que sí. estamos en este momento implementando en los 34 hospitales un software único, que es para el agendamiento, primero el diccionario, todo igual, el Claro, tal agendamiento de cual. turnos, la planificación de cada uno de los ecógrafos que tiene el sistema, que tiene más de 200, qué tipo de terminales tiene, qué tipo de prácticas puede hacer, qué tipo de profesionales tiene, para qué especialidades tiene, para definir en la agenda cada día de la semana, para cada equipo, para cada hospital, qué tipo de prácticas se hacen en ese ecógrafo. Bueno, toda esa lógica de lo que se llama la base de conocimiento para imágenes, la hemos estado construyendo todo este tiempo. Y estamos implementando, como te decía, el RIS. Ahora lo que estamos definiendo en este momento es la especificación técnica del PACS, que es el que maneja la imagen digital, y en el Claro. segundo semestre de este año estaremos implementando el PACS. Entonces, RIS el primer semestre, PACS el segundo semestre, lo que nos va a llevar al 2026 a un sistema que vos te hagas el pedido de una imagen en la historia clínica en cualquier lugar, te puedas hacer la imagen en cualquier lugar y la puedas ver desde cualquier lugar. Esa Claro, es tal cual. la estrategia. Así vamos avanzando. Primero, en este año, todas las técnicas de imágenes, de diagnóstico por imágenes, y el año que viene vamos a hacer por las técnicas de imágenes y de bioseñales de todo el resto de los estudios del hospital.
Y tengo una preguntita más que se acaba de agregar, que estás ahí, digamos, estás puerteando, que es el tema del centro el centro de hemoterapia, ¿no? El gran centro de hemoterapia de El Tornú. Ayer estuve centro, hablando el con mi cen- amigo Oscar Torres, que está muy entusiasmado, pero me parece que es una cosa muy importante para la ciudad porque le genera también una homogeneización de todo lo que vos estás hablando, ¿no? volvemos a lo mismo, es darle una dinámica de red a una historia de dinámica de efector único. Hasta el día de hoy, en un hospital vos tenías que repetir sistemáticamente todo lo mismo porque el paciente se atendía en ese hospital y requería todo el cuidado. Claro. Ahora, en esta dinámica de funcionamiento de red, lo que está bien documentado es que los centros regionales de hemoterapia, que son la entidad más grande en la ley argentina de servicios de Absolutamente. hemoterapia, tienen una serie de estándares internacionales de calidad, de garantía de certificación, de manejo de hemoderivados y de gestión de los hemoderivados, que es muy superior a lo que puedes lograr en cada uno de los hospitales de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que diseñamos? Y para fin de este año, para diciembre, va a estar terminada la obra del centro regional, se está haciendo en el territorio del Hospital Tornú. Entonces, ¿qué es lo que estamos diseñando? Un sistema en red que es así. Vos podés donar sangre en una plaza, en una carpa, en una campaña X, en cualquier lugar, o podés donar sangre en el hospital donde tenés un conocido, un amigo, un familiar que se va a operar y vos vas a donar sangre. Donás sangre en cualquier lugar, la sangre se empaqueta y se envía al Centro Regional de Hemoterapia. Allí se hace todos los testeos serológicos para dar garantía que esa sangre tenga las condiciones biológicas que tiene que tener de seguridad para poder ser un hemodderivado utilizable para la transfusión. Entonces va al Centro Regional de Hemoterapia, se testea, se garantiza la calidad de la sangre, se procesa, ya sea para glóbulos rojos, para sangre entera, para plaquetas, se irradia en el caso que requiere irradiación previa, pues sobre todo para plaquetas, para pacientes muy particulares, y se envía un stock mínimo a cada hospital para que cada hospital tenga para una emergencia y se deriva frente a los casos cuando hace falta con una logística de hemoderivados desde ese centro. Entonces vos tenés que el paciente va al hospital, se le saca la sangre y la sangre circula por la red al lugar concentrado de procesamiento de alta calidad con la mejor tecnología y Claro. se envía solo al hospital donde hace falta y no tenés en todos lados duplicados los centros de depósito de sangre, sino se va enviando a cada centro cuando lo necesitas. Esa lógica de red que hacemos con el laboratorio, que hacemos las imágenes, que hacemos las tomografías, con las resonancias, vamos a repetirlo también con hemoterapia y eso va a implementarse para el año que viene cuando esté la obra terminada. Te adelanto una pequeña cosita, es que estamos trabajando justamente con Oscar y con Silvina. Silvina Cooperman es la encargada del Centro Regional de Hemoterapia de Garrahan, que fue de alguna manera el backup de la ciudad de Buenos Aires hasta hace poco. Yo trabajé con ellos justamente en esa mini red que se había hecho y estamos trabajando en el tema del protocolo de transfusión masiva y queremos empoderar, digamos, al servicio de hemoterapia en todo lo que tiene que ver con la gestión transfusional hospitalaria, sobre todo en centros donde se transfunden muchos pacientes y sobre todo, digamos, en la activación de los protocolos de transfusión masiva, ¿no? Tanto para obstetricia como trauma, como... Y a mí me parece que este empoderamiento justamente tiene que ver también con este centro que aparece como un centro de referencia, con la calidad, por ejemplo, el tema de la sangre entera que vos comentaste es algo que hay que instalar porque la gente todavía no está acostumbrada mucho a la sangre entera. Si bien no es sangre entera fresca, porque no lo sé acá, es sangre entera refrigerada, pero tiene toda una metodología de estudio de los anticuerpos de bajo título anti-B que la estamos viendo y esto tiene que ver con el tema ese de la mortalidad precoz en trauma que habíamos hablado en alguna oportunidad, que se produce dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Sí, Y qué me parece que importante es, porque vos fíjate, acompañando lo que vos decís, que comparto 100%, es cuando vos tenés concentrado en un centro regional, la aplicación de un protocolo y el acuerdo de un protocolo es mucho más eficaz y se implementa de una manera más contundente. Y acá yo diría, tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos un conjunto de transfusiones que no tienen una indicación precisa y que uno podría absolutamente, optar esa transfusión absolutamente. innecesaria porque hay demostraciones que en algunos rangos de hematocrito en pacientes estables, digamos, uno lo puede manejar con volumen y no necesariamente con glóbulos rojos. Coincido, Y coincido. tenemos del otro lado la llegada tardía de la transfusión en el trauma, en los primeros minutos, en las primeras Claro, horas, y vos sabés que a ¿no? mí me parece que hay también una cosa del centro, que no solamente en el tema de la gestión, sino también del tema de la educación de los efectores para que todos se trabajen de la misma forma. Es decir, que cuando uno dice una cosa, como vos dijiste antes, ¿no? Con el diccionario, todos digan qué significa esa cosa, ¿no? Como dice Borges, el lenguaje es una memoria compartida.
bueno, cuando vos compartís las palabras, digamos, tenés un entendimiento mucho mayor y una gestión que se agrega, no solamente, acá no es cuestión de tecnología, sino cuestión de, digamos, evangelización, digamos, hacia los efectores, ¿no? Sí, ponernos de acuerdo y definir los protocolos de transfusión intrahospitalaria, que es un poco lo que te ayuda muchísimo el centro regional. Al tener un Claro. único centro que dispensa, tenés la oportunidad de construir un vínculo y una red de acuerdos profesionales donde las indicaciones se precisan. Se hace un Claro. label, digamos, un conjunto de indicaciones y un conjunto de no indicaciones, ¿no? Bueno, acordate el trabajo canadiense famoso, ese que decía que transfundir con más, ¿no? Bueno, ese De creo que, acuerdo, eso todavía yo estaba en la sala como médico clínico, por eso, imagínate hace cuánto fue eso. y hace por lo menos 20 años. Sí, claro, Por lo sí, menos, claro. que para Sí. nosotros los intensivistas, viste, que si como tiene 28% hematocrito, no le vas a poner un par de glóbulos, ¿no? Y vos decís, ¿cuánto le pasaste? Una unidad. ¿Y qué le cambia una unidad a un paciente? Obvio. Y además está bien documentado que en esos casos el volumen es mucho más importante que el valor del hematocrito. Sí, tal cual, Es decir, digamos, hay que otros esté con, internamentos. con euvolemia es mucho más importante a los fines del pronóstico. Claro. Y una cosa, fíjate vos que no hemos hablado de lo que se hace habitualmente, que es preguntarle a un ministro cuántas cosas inauguró. Nosotros no hablamos de eso, pero yo sé que vos inauguraste muchas cosas, porque sé que hay servicios que están mejorados, la Unidad Coronel de Santoyani, el servicio de neonatología de mi viejito hospital, el Hospital Vélez Sarsfield. Yo fui jefe de terapia del Vélez Sarsfield hace muchos años. Así que contanos un poquito cómo es el tema de qué estás apoyando, qué estás, digamos, generando en los hospitales como complejidad. Bueno, nosotros estamos haciendo una inversión histórica en el sistema público de la ciudad. Estamos invirtiendo, el año pasado invertimos 90.000 millones de pesos. Este año estamos invirtiendo casi 80.000 millones más en la planificación. Es muchísimo dinero que lo invertimos, por supuesto, en infraestructura física y en tecnología, ¿no es cierto? Pero yo te diría, la cantidad de obras que hemos inaugurado es muy importante. El año pasado, solamente el año pasado, el 2024, iniciamos 90 obras, de las cuales terminamos 70. Y pasamos 20 para este año porque continúan, entre ellos el Centro Regional de Hemoterapia. Son Claro, obras de miles de millones de pesos, ¿no es cierto? No son obras de cambiar la electricidad de una sala. Eh, y, y este año tenemos otras 50 obras nuevas, así que continuamos 20 e iniciamos 50 más. Pero yo te diría, porque si no, si te empiezo a contar la lista, en cada hospital hemos hecho al menos 10 obras de significancia y son 34 hospitales. Pero claro, yo te diría, para hacerlo fácil de entender, tuvimos una etapa donde tuvimos que trabajar mucho en las instalaciones e infraestructura que no se ve. Por ejemplo, teníamos un montón de hospitales con salas enteras que no tenían oxígeno líquido de red. claro. Eh, O la eh, electricidad, ¿no? O la pues, electricidad, o seguridad eléctrica. entonces había que ir con el tubo de oxígeno, el oxigenista, cada 3 horas, 4 horas, cambiar el tubo en la sala. La enorme mayoría de los hospitales hemos completado el oxígeno de red, de oxígeno líquido en las salas. Teníamos hospitales donde el ingreso de electricidad de la calle, de la vía pública, era insuficiente para garantizar el escalamiento a tecnología moderna que requiere energía. Claro, tal cual. Entre ellos, por supuesto, aires acondicionados centrales que consumen un montón de energía, eh, que no hemos colocado todavía en todas las salas, en todos los hospitales, pero venimos instalando 8 o 10 aires centrales por año, que son instalaciones tremendamente costosas, ¿no es cierto? Entonces a veces te pasa que en un hospital les sacan una foto a un hospital donde están con ventilador, con mucho calor, en media Sí, sí, crisis, sí. y decís, bueno, sí, venimos de que todas las salas eran así y hemos ido Claro, avanzando por los niveles de progresividad de cuidados, quirófanos, terapias intensivas, terapias intermedias, guardias y después salas generales. Vamos avanzando con la climatización de los hospitales, hospitales muy grandes, con pabellones muy grandes, techos muy altos, en fin. Todo eso fue la etapa número uno: electricidad, termomecánica, ascensores. Hemos cambiado más de 30 ascensores, que algunos tenían 60 o 70 años, ¿no? sí, sí. Todavía nos quedan algunos, pero hemos hecho mucho. Entonces, la etapa número uno es infraestructura e instalaciones de base, que incluyen red de datos y computadoras, ¿no? Eso fue todo del año 2015, 2019, te diría incluso parte de la pandemia 2020, 2021. Luego de eso, fuimos por los lugares más críticos: quirófanos, terapias intensivas, lugares de bajo uso en tránsito, pero de altísima significancia en cuidados. Hemos renovado
plantas enteras de quirófanos, de terapias intensivas, unidades coronarias, tanto en hospitales pediátricos como hospitales de adultos. No las hemos hecho todas, pero de vuelta, siempre con la excepción de que no lo hemos hecho en todos lados, ¿no? Pero hemos avanzado muchísimo en instalaciones muy modernas, con equipamiento muy moderno, en cuidados críticos. Ahora habíamos empezado y estamos empezando en los lugares de alto tránsito. Esto es, las áreas ambulatorias de hospitales son de los hospitales originarios, Sí, sí, tal cual. de 100 años, 120 años. Entonces ahora estamos progresando. Hemos hecho una inversión muy importante en cuidados ambulatorios de algunos hospitales. Por ejemplo, hemos inaugurado recientemente el edificio ambulatorio del Hospital Piñero, que tiene más de 70 consultorios, y de 8 pabellones con ambulatorio, se concentra todo en un solo pabellón de vista a la calle, de mucho más fácil tránsito, organización, Parecido al del atención. Vélez que se hizo sobre la plaza, ¿no? Bueno, el del Vélez, que es otra plaza que tiene un componente ambulatorio y otro componente de la guardia externa, que era el anterior que yo te contaba. Claro. Ahora estamos en construcción de la mitad del Hospital Pena, porque el Hospital Pena tiene mitad de ambulatorio y mitad de internación, la mitad Sí, en sí. todo un edificio moderno de internación que empezó ahora y va a terminar en 18 meses. Estamos discutiendo el diseño del ambulatorio del Hospital Pirovano y estamos discutiendo una estrategia ambulatoria nueva para el Hospital Fernández. Estamos ampliando el ambulatorio del Hospital Argerich. En fin, bueno, hemos concentrado todo el ambulatorio en el primer piso en el Hospital Santollán, es decir, vamos armando, como hacen los hospitales modernos del primer mundo, que es el clinic de un lado y el hospital del otro. El hospital Claro, de tal cual. Y internación con bajo. el límite entre lo que es ambulatorio denso y lo que es internación. Exactamente. Entonces, el alto tránsito en un lugar Claro, donde entran pacientes en mejores condiciones, con más autonomía y mucho flujo, y el bajo tránsito de lo más complejo, donde está la terapia intensiva, la unidad coronaria, los quirófanos, claro, la internación del otro lado, hospital por hospital lo vamos diseñando de esa manera. Por tal cual. supuesto que, como se imaginará el que nos vaya a escuchar, estos son planes de 10 a 15 años, no es un plan que se arregla en un Pero rato, además, ¿no? ¿sabés qué me parece, Fernán? Hay una cosa interesante que es, mucho de lo que vos dijiste no se ve. Mucho de lo que ustedes hicieron no se ve, porque todo el tema de la gestión, ¿no? Lo que la gente ve es cómo se inauguran paredes. Y a mí me parece que acá hay un doble éxito, digamos. El éxito es de gerenciar para que cuando se hace algo tenga sentido. Obvio, obvio. Lo mismo estamos haciendo con nuestros estudios complementarios. Por ejemplo, estamos con una estrategia de ecografías en todos los hospitales. Estamos en una estrategia de endoscopías. Hemos puesto, vos fíjate, tenemos 3 tipos de endoscopios de diferentes marcas que se compraron a lo largo de la historia. Entonces te pasa que se rompe el colonoscopio del hospital A y resulta que lo mandás a reparar y tardan 2 meses el fabricante hasta que trae el equipamiento y entonces estás 2 meses sin colonoscopía. Claro, Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fortalecimos todas las torres, las cañas de endoscopía alta y baja de los hospitales generales de agudos y compramos una caña de alta y una de baja para cada marca. ¿Sí? Tenemos 15 cañas de repuesto, las tenemos en el Hospital Udaondo, con la gestión de una red que se te rompe una caña, a las 2 horas tenés la caña de vuelta en el claro, hospital y seguís tu gestión. tal cual. Entonces, toda la estrategia de endoscopías, de ecografías, de tomografías, hemos puesto un tomógrafo en cada hospital general de agudos. Antes había un tercio de los hospitales general de agudos no tenían tomógrafo, ahora la totalidad tienen, y entonces las tomografías funcionan en red. Se rompe un tomógrafo, se deriva la casuística al tomógrafo más cercano, y Claro. entonces los pacientes se siguen atendiendo como estaban programados. Lo mismo con resonancia, hemos colocado, no había resonadores en el sistema público, no había resonadores públicos, ¿no? Sí, sí, Había dos eran tercerizados. tercerizados. Hemos puesto un tomógrafo, un resonador público en el Santoyani, un resonador público en el Argerich, y estamos instalando este año 2 resonadores más, uno en el Durán y otro en Ramos Mejía, y entonces hacemos una franja a lo largo del centro de la ciudad, hasta el norte-sur, o oeste y sur, y le vamos dando servicio a toda la ciudad con estos equipamientos. Es decir, cada una de las problemáticas. Lo mismo hicimos con los quirófanos, con las prácticas quirúrgicas. Nosotros tomamos cada nivel de complejidad y cada tipo de procedimientos y los atendemos a una estrategia de red. Que ese es el secreto de que el ciudadano no encuentre un hospital que lo atiende, sino que encuentre un sistema que lo atiende. Además que tiene su médico de Esa cabecera. coordinación y continuidad. Efectivamente, siempre volvemos a los primeros 5 minutos, que son todo el secreto. Claro.
Una cosa que te quería preguntar, porque yo siempre he tenido digamos, la idea de que quizás sería bueno que los hospitales empezaran a, no solamente a categorizarse, que es lo que vos estás hablando, sino a acreditarse, ¿no? Y entonces cada vez que hablaba de la acreditación hospitalaria en la ciudad de Buenos Aires, me decía, bueno, pero los hospitales municipales ni siquiera se pueden habilitar porque no están en condiciones físicas para hacerlo. Según lo que vos contás, no es la situación actual la misma que antes, y viste que hay como una historia que se mantiene. Yo creo que quizás una de las cosas interesantes para trabajar sería colocar un proyecto de acreditación institucional y de programa. Los programas son las residencias, pero la acreditación institucional, además de la certificación y la revalidación de los profesionales. ¿Cómo ves esto vos, Fernando? Es lo que tenemos por delante en la agenda. Nosotros nos parece que tenemos que alcanzar un estándar mínimo de garantía de funcionamiento y luego avanzar con la acreditación de hospitales. Y el ITAES es una institución que acredita, tiene mucha experiencia, mucha profesionalidad, así que probablemente vayamos por ese camino. Yo creo que todavía nos faltan un año y medio de intervención intensiva en todos los hospitales para estar en condiciones de atravesar ese proceso. Y nosotros en el Consejo lo que hacemos mucho es trabajar con las sociedades científicas para que generen las normas de categorización, no de acreditación, sino las de categorización de servicios y de programas, como para que ofrecerlos, digamos, al acreditador como ente de referencia, ¿no? Y que incluso se pueda hacer el checklist, como hacemos nosotros con trauma, que hacemos el checklist que el hospital hace para saber en qué condiciones está de categorizarse para la acreditación, ¿no? Bueno, Obviamente. nos queda muy poco minutos, yo como vos me quedaría charlando 2 horas, pero me gustaría que hablaras un poquito del tema de vacunación, dengue. Yo sé que vos estás trabajando muy activamente en el tema de dengue, porque me parece que es algo que al auditorio le debe interesar, sobre todo con estos calores de hoy, que parece que hoy crecieron todos los mosquitos, parece. Y me gustaría que vos hablaras un poquito de cómo estás trabajando en el tema que vos has desarrollado mucho, que es el tema de de la vacunación en todos los sentidos, ¿no? Bueno, primero en términos epidemiológicos, viste que el dengue tiene años de alta intensidad y años de baja intensidad. Sí, sí, Y eso, a diferencia de lo que la gente opina, perdón, prejuzga, no tiene tanto que ver con el mosquito, porque nosotros tenemos series anuales, viste que tenemos las ovitrampas, que son sí, sí, detectores de sí, Aedes adultos en la ciudad de Buenos Aires. igual. Tenemos 260 detectores en la ciudad, distribuidos en una malla equidistante. Y entonces nosotros todos los años tenemos información precisa de cuándo aparece la Aedes, por qué lugares circula, cuánto se sostiene, cuándo alcanza el pico y cómo desaparece cuando aparecen los primeros fríos, ¿no? Y lo que vemos es que en realidad el Aedes tiene una presencia en la ciudad bastante estable todos los años. La curva de las ovitrampas positivas es bastante calcada año tras año. Es decir, lo que este año no vemos son los mosquitos no Aedes, que son los que están en el espacio público, el Claro. mosquito del charco, el culex, esos mosquitos que crecen con el agua que se junta en la plaza, en el río, en los grandes charcos. Pero el mosquito de nuestro techo, de nuestro fondo, del pulmón de manzana, de nuestro antepatio, de nuestra terraza, ese mosquito está todos los años de la misma manera. Y de hecho la Claro. ES este año ha estado igual, ¿no? Pero hay años que vienen más virus y otros años que vienen menos virus, porque el virus no se sostiene todo el año en la ciudad. El virus en realidad es endémico o tiene su reservorio en los países limítrofes, bueno, ahora Claro. en algunas provincias del norte. Sí, 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 Entonces por el tema cada del año cambio viene más climático. o menos según cómo circula en el norte y según cuánta circulación de pacientes, perdón, pacientes, de ciudadanos van o a Brasil a la playa, o van a Bolivia o a Paraguay a visitar un amigo, o alguna cosa de negocios, o a Perú o a Ecuador, ¿no? Entonces lo que hemos visto que este año es un año de baja carga viral en toda la región, salvo Brasil, que ha estado muy activado, sobre todo San Pablo, que está en emergencia sanitaria. El resto de los países ha tenido muy poca carga. Y como no han venido brasileños en diciembre, porque el país está muy caro, lo que ha pasado es que recién los argentinos han ido en enero y han traído el virus recién para fines de enero. Y hasta acá el ciclo en el mosquito y todo lo demás, nosotros creemos que va a aparecer un aumento de casos en las próximas semanas, pero como empieza tan tarde, no va a tener un pico importante probablemente en la ciudad de Buenos Aires. Así que este año va a ser un año con menos circulación viral, pero por supuesto que los casos van a empezar a aparecer más claramente en las próximas semanas. Y en la estrategia de vacunación, nosotros seguimos a rajatablas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Viste que cada provincia ha tomado una estrategia Sí. particular. Nosotros creemos que no es conveniente que cada provincia tenga su estrategia diferencial, porque es muy difícil explicarle a la sociedad a quién hay que vacunar y a quién no.
preferimos alinearnos con la estrategia de la mayor parte de los expertos argentinos que están en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y por lo tanto vacunamos por grupos etarios de 15 a 19, progresando por quinquenio, de 20 a 24, a 25 a 29, a entre 15 y los 39 años. De hecho, al día de hoy tenemos todos los quinquenios abiertos. Estamos vacunando de 15 a 39 a todas las personas que se quieran vacunar con su primer dosis y, por supuesto, ya de 15 a 24, los que ya llevan más de 90 días de su primer dosis. Se fijan en la página del Ministerio, ahí están los vacunatorios. Por supuesto que la condición es que no tenga una contraindicación formal, porque son virus atenuados, no puede ser embarazado, con comorbilidad grave o inmunosuprimidos, y por supuesto tienen que tener dirección en la ciudad de Buenos Aires, no es solamente para el ciudadano porteño. Fernán, muchísimas gracias. Acá nos están cerrando porque ya nos quedaremos charlando 2 horas más con vos. Este espacio lo podés usar cuando vos quieras, cada vez que quieras, digamos, comunicar alguna cosa. Aquí estamos para acompañarlos y realmente es un honor, un placer. Tenemos una gran admiración por tu actividad y te agradecemos mucho. Miguel, cerramos. Miguel. No está. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.